Mercenarios colombianos sufren su peor pesadilla. Caen en manos de Rusia. Tras huir de Ucrania, fueron capturados en Venezuela. Peor suerte corrió un mercenario mexicano que fue eliminado por fuerzas rusas. Rusia detuvo a 2 colombianos a los que acusa de ser mercenarios. Un tribunal moscovita anunció este miércoles 28 de agosto que detuvo provisionalmente a 2 ciudadanos colombianos acusados de mercenarios por haber combatido contra las fuerzas rusas en Ucrania. El Tribunal del Distrito de Lefortovo de Moscú accedió a la petición de las autoridades encargadas de la investigación preliminar de imponer una medida preventiva bajo la forma de la detención provisional a Alexander Ante y José Aarón Medina Aranda, indicó la Corte en un comunicado. Ambos, de los cuales el tribunal no dio más datos, están acusados de mercenarios, crimen que puede llevar a una condena de 15 años de cárcel. Según la agencia de prensa estatal rusa TASS, se le reprocha haber combatido en el ejército ucraniano contra las fuerzas de Moscú en Ucrania. Y es que en julio pasado, el diario colombiano El Tiempo informó que los 2 hombres debían regresar este verano, pasando por Venezuela, pero fueron detenidos a su llegada a Caracas por la policía de ese país, aliado de Rusia. Después no se supo nada de su situación. Según un amigo de la familia de Ante, citado por este diario, llevaban uniformes del ejército ucraniano cuando fueron detenidos en Venezuela. Rusia, quien lanzó en febrero de 2022 su ofensiva en Ucrania, considera a los voluntarios extranjeros que combaten en el ejército ucraniano como mercenarios. Y es que dedicarse a la actividad de mercenarios es severamente castigada por el Código Penal ruso, aunque Rusia dispone de varios grupos paramilitares como Wagner, es el más conocido de todos. La situación es sumamente difícil para el ejército ucraniano cerca de la ciudad de Pskov, frente al avance de las tropas rusas hacia este centro logístico del este del país, declaró el miércoles el presidente Volodymyr Zelensky. La situación en Pskov y otras zonas del Donbass es sumamente difícil. Los principales esfuerzos de Rusia y su mayor número de efectivos se concentran ahí, declaró el mandatario, agregando que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Ruksk impide a Moscú poner más presión en el este de Ucrania. A finales de julio, el medio El Tiempo contó el drama que vivía la familia de José Aarón Medina, quien dejó su natal Morales en Cauca para irse a combatir a Ucrania, pues no había podido regresar a su casa. Este diario contó cómo José Aarón, junto con Alexander Ante, ex militar de Huila de 46 años, que también combatió frente a los rusos, se disponían a viajar hacia Colombia a mediados de julio, pero al llegar a Caracas, en Venezuela, donde tenían escala, sus rastros desaparecieron. Después no se supo nada de su situación. Y es que Venezuela, hay que decir, es aliado de Rusia. Si bien de momentos no se conoce más información de lo que fue ocurrido luego de su captura en Caracas, el comunicado que emitió el tribunal moscovita este miércoles confirma que los 2 hombres colombianos están hoy en manos de la justicia rusa. La familia de Medina Aranda le contó a este diario a finales de julio que según el itinerario de su vuelo, el exmilitar partió el 18 de julio desde Varsovia en Polonia para luego hacer transbordo en España y posteriormente a Caracas en Venezuela, donde haría cambio de avión para Bogotá, luego a Cali y finalmente a la ciudad de Popayán. Dijeron que esperaban que José Aarón llegara a tiempo para que el 19 de julio pudiera celebrar su cumpleaños, pero nunca llegó. Como lo adelantó también este diario, un amigo de la familia que reside en Venezuela y que tuvo contacto con un policía de Caracas, les confirmó que los 2 hombres fueron retenidos por las autoridades de este país debido a que portaban prendas del ejército de Ucrania, lo cual según el uniformado venezolano es un riesgo bastante grande, teniendo en cuenta que Rusia es aliada de Venezuela y tranquilamente los pueden pedir en extradición desde la embajada de Rusia. La familia le contó a este diario en julio que José Aarón Medina Aranda estuvo en riesgo constante como militar del Ejército Nacional y que combatir alrededor de su natal Cauca
fue una experiencia que marcó su vida, pues varios de sus compañeros murieron en medio del conflicto armado. Mi hermano estuvo en el ejército de Colombia, después tomó la decisión de pedir la baja, porque mataron a muchos de sus compañeros en el Cauca. Ya después se fue a trabajar en la finca con mis papás en Morales y luego a Pompoyán para trabajar como guardia de seguridad, contó Astrid Medina, hermano de José Aarón. Astrid también dijo que el año pasado le llegó a su hermano una carta de Ucrania para unirse a las fuerzas militares de ese país y que José Aarón no tardó en hacer todos los trámites correspondientes, pero pronto cambió de decisión. La situación para un joven mercenario colombiano fue diferente a la de los colombianos. Originario de Guanajuato, México, Carlos Mendoza, quien llegó a Ucrania apenas en julio pasado para enrolarse en la llamada Legión Internacional del Ejército Ucraniano, es el primer mexicano en morir poco después de cumplir 20 años de edad en los campos de batalla del vecino país eslavo. Se supo de su muerte al identificarlo el lunes anterior a través de un canal de Telegram, presumiblemente ligado a la inteligencia militar rusa, que se dedica a encontrar mercenarios nazis en lo que llama la zona de la operación militar especial. Ese canal, al informar que Mendoza murió por el fuego de la artillería rusa, publicó una foto suya con uniforme de camuflaje ucraniano que extrajo de sus redes sociales el día de su cumpleaños número 20. Afirma también que Mendoza solía presentarse como un asesino experimentado y, citando sin más unos mexicanos, asegura que sirvió menos de un año en la Guardia Nacional de México. El único medio ruso que hizo eco de la noticia, el semanario Argumenti, sacó la conclusión de que su familia lo apoyó en su deseo de ir a Ucrania a combatir, al mencionar que una mujer, aparentosamente su madre o hermana, puso un me gusta en la imagen en las redes sociales de Mendoza. En Kiev, donde los extranjeros que sirven en la Legión Internacional son voluntarios que, como todo militar, cobran un salario, también se dio a conocer la muerte de Mendoza, pero desde otro ángulo. Mendoza es el primer combatiente mexicano que muere en la guerra de Ucrania, pero no el único que, según el sitio ruso Crónicas de la Geopolítica, se inscribió en la Legión Internacional del Ejército Ucraniano. Crónica asegura que desde febrero de 2022, al menos 16 mexicanos han podido ser identificados como mercenarios, pero dice que son pocos en comparación con los colombianos o estadounidenses. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.